Cuando quieras. Hola, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas. Este ciclo fue pensado como consecuencia del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, organizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Defensoría General de Lomas de Zamora, que se realizó en el mes de junio de este año. Pensar lo restaurativo en vinculación con la cultura del diálogo, la paz y los derechos humanos es una invitación prospectiva que busca poner en juego las propias condiciones de la edificación cultural, de la complejidad y el sentido paradójico del ser humano y de las relaciones que establece consigo mismo, con los demás y con su mundo. El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires auspició el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y hoy hace posible la realización de este ciclo de reflexiones y experiencias ante la exigencia de generar nuevos corpus teóricos, debates y gestión de políticas de intervención que posibiliten avanzar en la construcción de sociedades más justas, solidarias e inclusivas. En este sentido, el encuentro que hoy nos convoca se denomina Aportes al campo restaurativo y modelos de intervención. Voy a presentar a los expositores, los invito a que hagan preguntas a través del chat, las cuales las vamos a leer al finalizar la exposición de todos. Bien, las primeras expositoras nos van a hablar sobre el campo restaurativo, mujeres y cultura de paz. Ellas son la doctora Anconetani Lorena Beatriz, ella es abogada, mediadora y docente de las cátedras de Instituciones de Derecho y Negociación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, es miembro de la cooperativa Empatio de Mediadores Interdisciplinarios y asistente técnica del Ministerio de Gobierno, de Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Y la doctora María Eugenia Esquivel Pralón, es mediadora, abogada, trabaja en la cooperativa Empatio de Mediadores Interdisciplinarios y en el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Adelante, las dejo con ella para que comience su exposición. Gracias, Mariana. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, queremos agradecer este espacio que nos brindan y todo el esfuerzo que hizo la organización, ya que pese al contexto que estamos atravesando, hizo posible la realización del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, y además de estos ciclos de reflexión y de contar experiencias de justicia restaurativa, que posibilita visibilizar y conocer las distintas acciones que se están realizando en toda la región para crear cultura de paz. Asimismo, agradecemos a Mariana y a Fernando, a los compañeros del panel y a todas aquellas personas que se han tomado un momentito para escucharnos. Bueno, arrancando, les contamos que nuestra ponencia se titula Campo Restaurativo, Mujeres y Cultura de Paz. Cuando nos pusimos a pensar cuál era el disparador para armar esta ponencia, nos pusimos en meta un primer desafío, y ese desafío consistía en ampliar la mirada de lo restaurativo a otros terrenos, a los más variados terrenos de aplicación. Y nos hacíamos esta pregunta: ¿cómo ampliamos esa mirada restaurativa? Llegamos a la conclusión de que existen dos formas de ampliar la mirada restaurativa. En un primer lugar, en un primer sentido, consideramos fundamental ampliar lo restaurativo a otras materias que excedan meramente de lo penal. Y cuando hacemos referencia a otras materias, nos referimos a materia educativa, comunitaria, a lo doméstico, familiar, a lo cotidiano en general. Y esta ampliación de materias viene de la mano de ampliar también, y esto nos parece importantísimo resaltar, la mirada, repensar el rol de la víctima en un sentido amplio, entendiendo que las constantes violaciones de los derechos humanos quebrantan el tejido social
y que las virtudes y bondades de lo restaurativo vienen a reparar, sanar ese quebrantamiento. Ahora bien, en un segundo lugar y como complemento de ampliar eso, lo restaurativo a esos terrenos, creemos fundamental, necesario, tener una mirada de género que atraviese estos espacios. La generación de espacios con perspectiva de género es una demanda que se viene trabajando hace muchísimos años y que ya fue acordado por los pueblos de la nación cuando pautaron la Agenda 2030 y principalmente o específicamente en el ODS número 5, que dice igualdad de género, ¿sí? Y cuando hacemos referencia al ODS número 5 y a igualdad de género, lo referimos a la misma como un derecho humano fundamental y además como uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. En tal sentido, notamos que el campo restaurativo es un espacio propicio para la realización de ese objetivo. Cuando nosotros pensamos sobre cuál es la realidad en la actualidad, digamos, en materia de género, lo que vemos es que hay una profunda desigualdad de posibilidades que está basada meramente en cuestiones de género. Nosotros vemos que estas desigualdades están plasmadas, por ejemplo, en diferencias salariales, en padecimientos que provienen frutos de violencias, algunas que son muy visibles, pero otras que se encuentran más bien solapadas, invisibilizadas, en las barreras que implican el acceso a la justicia, en la infrarrepresentación también que existe en cuanto a los liderazgos políticos, a los espacios de decisión, a los espacios de poder, que se traducen en empresas, en gremios, en espacios públicos o privados. Y si bien es cierto que ha habido, y reconocemos que ha habido avances significativos en este sentido, vemos que aún existe una marcada disparidad entre los géneros. Entonces nos planteamos esta necesidad de pasar de la idea binaria de hombre o mujer a pasar a una idea que contemple a la persona humana. Nosotros, irremediablemente en esta coyuntura, en este contexto de pandemia, nos preguntamos cómo, y vemos cómo se han acrecentado las cuestiones que tienen que ver con violencias domésticas hacia mujeres y hacia niñas, e incluso cómo los estados han tenido que ir tomando medidas en ese sentido en cuanto al contexto, en violencia y contexto de pandemia, porque el hogar de cada una de las mujeres, que debiera ser un espacio seguro y de cuidado, se ha convertido en un espacio que las mantiene a estas mujeres y niñas cautivas y padeciendo este tipo de violencias, que son violencias físicas, violencias psicológicas, económicas y sexuales. También pensemos cómo la pandemia nos interpela a pensar cómo se han repartido los cuidados y las tareas que tienen que ver con lo doméstico. O sea, tenemos mujeres que se encuentran haciendo su trabajo desde la casa, a la par que están haciendo las tareas escolares con niños y niñas, a la par que están teniendo a su cuidado a los adultos mayores, más los quehaceres domésticos, incluso mujeres que han tenido que quedarse en su casa para hacer estos cuidados, relegando sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay ahí un sistema de roles que obedece meramente a cuestiones de género y a mandatos propios que vienen de un sistema patriarcal, que es lo que hemos aprendido. Entonces es importante identificar eso. Incluso más allá de la pandemia, pensamos en esto de la infrarrepresentación que existe en los espacios de decisión y cómo esto influye en que las decisiones que se toman terminan tornándose o inaplicables, o ineficaces, o vaciadas de contenido para el colectivo hacia el cual se dirigen. Entonces, si nosotros conocemos, y es innegable la participación de las mujeres en la generación de cultura de paz, la pregunta que nos surge es ¿por qué no estamos debidamente representadas? Por otro lado, pensamos qué pasa cuando un grupo de masculinidades decide sobre los destinos de personas cuyas realidades desconoce completamente. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que lo restaurativo tiene las herramientas
que en primer lugar y principalmente les devuelve a las partes el conflicto. Y al devolverles el conflicto les devuelve el protagonismo, porque son las partes involucradas quienes conocen sobre sus necesidades, tienen la experticia sobre lo que necesitan y sobre lo que desean también. Incluso encontramos en lo restaurativo un suelo fértil donde pensar cuestiones de género, no solo por el papel preponderante de las mujeres en este campo, sino también porque lo restaurativo y género provienen de una misma raíz, no con menos detractores, sobre todo desde lo instituido. ¿Qué queremos decir con esto? Vemos cómo el trabajo desde lo restaurativo es resistido, pero también vemos que las cuestiones, es resistido por las ramas tradicionales, y vemos también que las cuestiones de género son igualmente resistidas en los espacios políticos, laborales, sociales, entre otros. Esta resistencia es un elemento común que tienen lo restaurativo y género. Cuando nos pusimos a investigar en el marco internacional, encontramos una resolución que nos parece muy importante, tomamos unos minutitos para muy brevemente contar de qué se trata, que es la resolución número 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirma el papel preponderante que desempeñan las mujeres en la prevención y en la solución de los conflictos, así como también consolidación de la paz. Subraya la misma la importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y al fomento de la paz y la seguridad. También remarca como necesario la necesidad de aumentar la participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos, y recomienda la urgente necesidad de incorporar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz. Y nos preguntamos ahí, ¿podemos pensar la generación de espacios restaurativos de modo dignificante sin una perspectiva de géneros? Creemos que no es posible. Género y restaurativo van de la mano. El hecho de que la violencia haya sido uno de los pilares que ha sostenido la estructura patriarcal a lo largo de la historia, refuerza la necesidad de incorporar una perspectiva de género a los procesos de paz. Ahora bien, también creemos muy importante, y en esto queremos encender como un semáforo y prestar mucha atención en que la implementación de estas nuevas corrientes no vengan con vicios de la sociedad patriarcal. Es decir, las formas de hacer justicia desde los punitivos están ligadas a la lógica patriarcal. Nosotros apuntamos a pensar una sociedad igualitaria que es muy diferente a una sociedad patriarcal, pero tenemos que tener mucho cuidado que en el afán de generar esta sociedad igualitaria, no podemos permitirnos generar una sociedad patriarcal invertida con matices de género, ¿sí? Hacemos también referencia, y no queremos dejar de mencionar, que las desigualdades que se configuran con mujeres y niñas, a las que aludimos, también se hacen trasladables y extensivas a otros colectivos. Y por ello también acá hacemos propicio y extensible el ODS número 10, que brega por la reducción de las desigualdades de aquellos países emergentes, de los inmigrantes, de colectivos, de las personas de bajos ingresos. Y queremos también resaltar la importancia de este ODS número 10, que viene a sumarse a lo que venimos hablando. También nos pareció muy interesante compartir, siguiendo y citar en este momento, y siguiendo la línea de Rita Segato, que dice algo que nos pareció muy lindo, muy rico, que nos enseña que la lucha del feminismo, y coincidimos con esto, si bien es una lucha de las mujeres, no es solo para ellas,
sino que es para el mayor bienestar, para el mayor número. Una lógica totalmente contraria al orden patriarcal que solo trae desigualdad y dolor. Bueno, y a modo de, para ir cerrando y como pensando como en las propuestas y en las invitaciones que nosotros hacemos en este sentido, concluimos que por un lado que es importante que desde el campo restaurativo se siga trabajando con la perspectiva de género como bandera, ¿no es cierto? También la necesidad de reforzar las alianzas, de reforzar las redes, en este sentido tomando también el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que habla de las alianzas para lograr los objetivos, de modo de hacer que el movimiento restaurativo con perspectiva de género sea algo transversal, ¿no? Desde lo público, lo privado, lo doméstico, lo barrial, lo escolar. También siguiendo en la línea de la necesidad de poder trabajar con las masculinidades para poder ir desmontando ese discurso patriarcal que es controlador y dominante, de modo de colaborar con la desobediencia a ese mandato. En este sentido nos parece necesario aclarar que cuando hablamos de masculinidades, de las masculinidades en plural, no estamos refiriendo solamente a los hombres, por supuesto, sino que estamos refiriendo a todas las personas, que todos los que de diferentes lugares nos estamos expresando desde un lugar masculino de dominio y control. Nos hemos criado y nos han educado en la expectativa de que las mujeres, de que sus capacidades, sus energías, sus cuerpos están a disposición de los hombres. Acá nos parece muy importante también resaltar la necesidad de encontrar sustento en las políticas públicas que respaldan acciones, y en tal sentido remarcamos en Argentina la ley Micaela, que es una ley que establece la obligatoriedad de formación en cuestiones que tienen que ver con género y violencia hacia las mujeres, para todas las personas que formen parte de los tres poderes, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nos parece importante porque echar luz sobre esas cuestiones son las que nos van a permitir, en definitiva, el respeto por la persona, por el hecho de ser persona y su dignidad intrínseca. También señalar algo que nos pareció muy importante, que es por ahí cuando nosotros pensamos estas cuestiones, pensamos cómo empezar, cómo hacer algún movimiento desde cada uno. Entonces pensamos que es necesario politizar lo doméstico, llevar a la acción desde las pequeñas cosas, desde lo cotidiano, y empezarnos a preguntar, por ejemplo, en nosotros, cómo funciona el sistema de premios y castigos en nuestras casas, en nuestras relaciones, en nuestro manejo con el poder, de modo de ir generando un autoconocimiento que, tal como lo señala Pesqueira Leal, implica una autocomprensión, en donde si hay orden en lo intrapersonal, a nivel interpersonal esto disminuye el caos, ¿no es cierto? Entonces la generación de este autoconocimiento nos parece fundamental. Y por último, entender que el desarrollo no puede pasar, tal como señalaba Lorena, por la repetición de modelos patriarcales, que nosotros nos merecemos procesos donde podamos reparar las subjetividades dañadas. Y hablamos de las subjetividades dañadas de las víctimas, de los ofensores y de la comunidad en general. Y que estos procesos no son ni más ni menos que procesos restaurativos. Nosotras, bueno, por supuesto que nos comprometemos a seguir trabajando en esta línea de cultura de paz, y los invitamos a todos y a todas a sumarse a esta deconstrucción. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su atención, y nos quedamos muy atentas a escuchar a nuestros compañeros de panel. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, María Eugenia. La verdad que nos invitan a destacar la importancia de trabajar restaurativamente con perspectiva de género, y cómo el campo restaurativo es un movimiento, una filosofía que
permitirá concretar el trato igualitario, la participación y la representatividad igualitaria, ¿no? Entonces, tomemos al campo restaurativo como una oportunidad para garantizar la igualdad de género en todos los espacios y aspectos de la vida cotidiana. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por la exposición. Gracias. Bueno, voy a presentar ahora al doctor Juan Ignacio Gianibelli, quien nos va a hablar acerca de las nuevas masculinidades como ejes en la justicia restaurativa. Juan Ignacio es abogado, mediador prejudicial, miembro del Instituto de Mediación y secretario de la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de La Plata. Es magistrado en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, director de la Dirección de Solución Alternativa al Proceso Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y especialmente es padre de Vicenzo, Benjamín y Felipe. Adelante, Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, Sí, perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, agradecer primero por poder participar, a Germán, bien, a vos, Mariana, Fernando, por ayudarme en las cuestiones técnicas, y bueno, y a Maika, que me ayudó a terminar lo que es esta ponencia, a redactarla, y bueno, a contarles un poco cuál es la idea de esta ponencia, que viene un poco a completar, no sé si a completar, pero tiene que ver un poco con lo que las chicas recién dijeron. Yo tengo ahora un Power que lo voy a poner, creo que desaparezco, entonces, bueno, la idea es a ver si lo comparto pantalla. Bien, vamos a ver un poquito, escritorio, ventana. Ventana de la aplicación, ahí está. Compartir. Espérenme un minuto, Bueno. Ahí se me ve, ¿se ve algo o no? Todavía no. Todavía no lo vemos. Bueno, pero un cachito que... Ahí está. Bueno, ahí se puede ver un poquito. A ver, todavía no. Ahí estamos, perfecto. Ahí está. Ahora Bueno, sí. ahora sí, bueno, gracias. Un poco es... la ponencia tiene que ver con un dispositivo que tiene que ver y con una cuestión estudiada por las cuestiones de género, que son las masculinidades, ¿bien? Y el objetivo pretendido es empezar a relacionar tres aspectos básicos, ¿bien? Pero es, en principio, como dice el Power, es poner en tensión y problematizar esta vinculación entre conflicto, ¿bien? Y lo que se denomina la masculinidad hegemónica. Bien, ahora vamos a definir en principio lo que se determina por masculinidad hegemónica, pero vamos un poco, es decir, qué pasa acá en diferentes conflictividades y qué es lo que sucede con esta masculinidad hegemónica. Entonces, una vez que tensionamos eso, decimos, bueno, hay que empezar a cambiar esa mirada sobre la masculinidad, hay que ver que existen nuevas masculinidades, bien, a través de la deconstrucción, y eso también es justamente ver cómo es un eje fundamental para un proceso restaurativo y cómo se debe utilizar estas nuevas masculinidades, este proceso de construcción, como un procedimiento restaurativo. Entonces, viendo que hay efectivamente estos conflictos, yo digo que en determinados conflictos, bien, hay actos subyacentes y constitutivos de conflictividades penales que tienen que ver con el mantenimiento de masculinidades, bien, hegemónicas. Pero para eso, antes, lo que quiero hacer es ver si puedo hacer algunas definiciones, ¿bien? Bueno, masculinidad hegemónica. Primero, decimos que
la masculinidad no es un carácter propio de la persona, no es unívoca en el tiempo, es algo cultural que fue variando, ¿bien? Pero que efectivamente existe una masculinidad que tiene que ver con una hegemonía, ¿bien? Donde constituye determinadas normas y prácticas que si uno las va cumpliendo, bien, y discursos también que la va cumpliendo, los varones se nos asigna una posición que tiene que ver con, dentro de los roles que juegan los varones, las mujeres y las otras identidades de género, una posición privilegiada frente a otros, ¿bien? Entonces, esta masculinidad hegemónica tiene mandatos, que ahora vamos a ver, pero que tiene que ver con esa cuestión que todos los varones, a través de la socialización y a través de la homosocialización, es lo que vamos generando de a poquito. Ahora, otro concepto que quiero destacar es el cisgénero, que tiene que ver con que efectivamente cuando nosotros se nos asigna al nacer un sexo biológico y dentro de ese sexo biológico lo representamos y lo referenciamos dentro del mismo género, decimos que somos varones cis o mujeres bien cis o varones trans o mujeres trans. Trans es del otro lado, entonces no tiene que ver con esa cuestión de la asignación del sexo biológico. Y ahora empezamos a ver con la cuestión que tiene que ver con el género, bien, que hablamos de género porque hablamos como el género es una cuestión, es un dispositivo de poder, bien, en el cual los varones y las mujeres se socializan y donde efectivamente se socializan en forma jerárquica. ¿En qué sentido en forma jerárquica? Que los varones están por sobre las mujeres. ¿Y qué rol juega acá esta masculinidad hegemónica? Justamente esta masculinidad hegemónica es una dimensión en la cual es el camino hacia el cual a través de la educación y la socialización, la formación, los varones empiezan a tomar esa jerarquía. Bien, pero ahora vamos a ver por qué. Bien, por qué esta masculinidad genera eso. Y la identidad de género, que es todo lo contrario, bien, es la vivencia interna que tiene cada una de las personas y que vive el género tal como la siente. Bien, entonces, estos conceptos, un poco, o estas definiciones que llevo en mi ponencia, o que trato de explicar, es para después ver qué pasa con las masculinidades hegemónicas. Y ahora vamos a ver por qué efectivamente digo esto, o trato de... se me corrió. Ahí está. Y por qué trato de plantear esta hipótesis o estos objetivos. Entonces, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, esta masculinidad hegemónica bien, tiene ciertos mandatos y tiene ciertas características. Al varón, yo me olvidé de decir que justamente lo que yo planteo en estas conflictividades, lo hablo en una conflictividad intragénero. Intragénero, ¿qué significa? Intragénero varón, que no hablo en cuestiones que tienen que ver con violencia de género, varón-mujer, sino que en estas conflictividades que son varón-varón. ¿Por qué? Porque efectivamente, al ser varón y no querer entrar en una discusión que viene generando el movimiento de mujeres sobre el punitivismo o las medidas alternativas, yo intento colaborar, intento estar, o sea, no meterme y no introducirme en un movimiento que obviamente que me excede y que efectivamente son ellas las que tienen que efectivamente trabajar estas cuestiones. No soy yo ni los varones, sino que debemos acompañar, no estamos exentos, no estamos afuera, pero sí debemos acompañar y debemos decir o opinar, pero las que efectivamente tienen que hacer esta producción son ellas y ellas. Bien. Ahora, hablando de los mandatos, bien, de esta masculinidad, veo que tengo varios mandatos que los varones, cuando empezamos a verlos, empezamos a replantearnos, interpelarnos qué es lo que estuvimos haciendo en la infancia, la adolescencia, bueno, en las relaciones de pareja o en relaciones de amistad, ¿bien?
y qué es lo que efectivamente se nos impone o se nos dice para cumplir con todos estos roles y cumplir con éxito, y así ser un varón y tener el título de varón, ¿bien? ¿Por qué? Porque efectivamente estos mandatos que se generan, no solamente nosotros generamos jerarquías con las mujeres, sino que también los varones generamos jerarquías entre varones. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos que estar probando esa masculinidad. ¿Y cómo la probamos? Cumpliendo estos mandatos. Si no los cumplimos, estamos por afuera, ¿bien?, de lo que podemos decir masculinidad hegemónica. Entonces, uno de los mandatos que es ser proveedor. Bien, el varón debe ser proveedor, debe trabajar, para ser alguien debe trabajar, y obviamente no debe trabajar en el hogar, debe trabajar afuera, porque el hogar y las tareas de cuidado son para la mujer. Entonces tiene que salir a trabajar y tiene que efectivamente recibir un salario y proveer a los recursos de la familia. Además de ser proveedor, otro mandato es ser procreador. ¿Bien? ¿Qué significa? Que para ser un verdadero varón hay que tener la capacidad de fecundar y de tener hijos. Más de eso, son varones, mucho mejor. ¿Bien? Muchísimo, yo tengo 3 varones y obviamente que uno en la cabeza tiene que ver con, bueno, varón, varón, varón. Es algo que uno cuando empieza a estudiar y ver esta masculinidad se empieza a interpelar lo que le pasa adentro, que cree que es inconsciente, pero que efectivamente son mandatos. Además, tenemos una... estoy tomando mate, perdón, que capaz que tardo, pero bueno. Además, tenemos un mandato de ser protector, ¿bien? De que proteger a las personas y especialmente a las mujeres. Y un ejemplo de eso, que cuando damos el asiento, dejamos pasar primero, ¿bien? Esa cuestión de protección no es el cuidado, que efectivamente es un rol femenino, sino que esa protección tiene que ver con una especie de objeto, que es la mujer. Bien, esa protección es hacia el objeto que objetivizamos o cosificamos a la mujer. Entonces, además tiene que tener ese rol de protector. Autosuficiencia, este es para mí un punto clave. ¿Por qué? Porque el varón generalmente cree que es autosuficiente y cree que puede, que no necesita ayuda, que no depende de nadie, y ahí está el punto del por qué a nosotros los varones se nos cuesta mucho más, digo yo, es como se nos cuesta mucho más tener trabajos colaborativos, ¿bien? Somos como muy ego y muy yo, y que efectivamente hay veces que el trabajo colaborativo nos cuesta. Y, a ver, lo digo desde un punto de vista propio de que en la mediación, claramente, al ser mediador prejudicial, hay veces que tengo que imponer la colaboración y imponer, bueno, tengo que trabajar hacia la colaboración y me cuesta mucho, ¿bien? Pero bueno, esta autosuficiencia, esto de poder solo, tiene que ver además con una imposición y con un dominio y un control, que generalmente se lo hace hacia el otro género, que es la mujer. Pero empieza, y esto es, no sé si empieza, si es una dimensión temporal, pero que generalmente se nos da en en lo que yo denomino homosociabilidad, que es cuando nos relacionamos con nuestro mismo género, los varones, y que efectivamente generamos jerarquías y después esas las trasladamos hacia el otro género. Y acá hay un punto clave que es la oposición al otro, es otro mandato. Y esa identidad del varón, bien, está efectivamente opuesto a todo lo femenino, bien. Todo lo que nosotros hacemos es opuesto a lo femenino, y lo femenino lo vemos como algo valorativamente despectivo. O sea, no solamente, en términos jerárquicos, no solamente que los varones estamos en lo público, somos racionales, somos supuestamente inteligentes, las mujeres emocionales, sino que esas cuestiones que son diferenciadas están
valorada jerárquicamente, de lo varón como lo bueno y de la mujer como lo malo. O sea que esa identidad del varón, bien, se va forzando, bien, hacia una oposición del otro. Otro mandato es la virilidad, que tiene que ver con la cuestión, obviamente, sexual, bien, donde estamos constantemente hablando del macho y de que efectivamente no podemos decir no a una propuesta sexual, que debemos tener rendimiento sexual y que efectivamente esa cuestión, ese mandato se nos da siempre, y que si no vemos que si una mujer se nos viene y no podemos decir que no porque somos machos supuestamente. Y esto tiene que ver también con una cuestión que una expresión, bien, que efectivamente el macho, la virilidad, tiene que con la expresión de sentimientos. No se nos permite llorar, no se nos permite expresar sentimientos, y que cuando lo expresamos, el único sentimiento o la única emoción que podemos expresar es la ira o la violencia. Y ese es un punto clave porque efectivamente es cómo gestionamos los varones, es cómo gestionamos los conflictos, es a través de esa ira o esa violencia que es la emoción que primero surge. Y ahí es el punto que efectivamente quiero ir. Entonces, la fuerza física y la violencia es justamente un atributo que a nosotros se nos permite, porque es algo deseado, entonces se nos permite justamente gestionar estas conflictividades a través de la violencia, a través de la fuerza física, a través de la ira, ¿bien? Y que además vamos sorteando, ¿bien?, esos exámenes a través de eso. También es decir, bueno, hacete hombre, te golpeaste hasta que no estés quebrado, no te llevo al hospital, etcétera, etcétera. Entonces son mandatos que se empiezan a forjar en la sociabilidad del varón y que efectivamente construyen y la construimos intragénero, y que además la reproducimos especialmente a la mujer como una otredad y como algo inferior. Entonces, nosotros estamos constantemente puestos a prueba en esta masculinidad, ¿bien? ¿Y qué pasa? Cuando estamos puestos a prueba con esta masculinidad, acá citando a Rita Segato, es que efectivamente nosotros armamos el grupo de varones, o una manada, una cofradía, armamos, ¿bien?, esta masculinidad y la violencia la ponemos en juego, no solamente para ejercer violencia contra el otro, contra la otra, sino también en forma de simbolismo, bien, para probar ese examen de masculinidad entre nosotros. Entonces, esto es muy importante. ¿En qué punto? En desconstruir estas masculinidades hegemónicas, estos mandatos, para efectivamente generar un rompimiento. Acá es como el primer paso que yo trato de analizar en términos de masculinidad, y viéndolo en conflictos bien exclusivamente intravarones. Entonces, una vez que pienso, y reitero, no me voy a la cuestión de violencia de género, ¿por qué? Porque efectivamente tengo una posición con relación a los medios alternativos, con el punitivismo, y que no soy yo, varón, quien tiene que dar una respuesta a eso, sino que es el colectivo de mujeres. Entonces, yo cuando veo determinadas conflictividades penales, pienso determinados delitos o conflictividades penales que me dicen a mí que puede haber un sostenimiento de esta masculinidad como causa subyacente, ¿bien?, en estos delitos. ¿Qué son? Básicamente lesiones, homicidios, lesiones en riña, duelo, amenazas y daño, ¿bien? Y obviamente uno después empieza a hacer para atrás la cabeza, es cuántas veces se peleó en una cancha de fútbol, cuántas veces se peleó en una discusión automovilística. Y uno dice, bueno, el duelo, pero ¿cuándo? No hay duelo ahora, no es el delito como duelo, no existe. Ah, bueno, sí, no está
ya casi no se usa ese duelo administrado, pero existe duelo no sé, en los boliches bailables, existe duelo en las cárceles, bien, las peleas con facas son literalmente duelos programados de los ranchos. Entonces, eso proviene efectivamente de la teoría de mi ponencia, y es el objetivo de mi ponencia, la hipótesis de mi ponencia, es decir, bueno, existen estas conflictividades penales, una causal subyacente de mantención de masculinidad hegemónica. Entonces, justamente los varones vemos, bien, y por estos mandatos, una forma de gestionar las conflictividades a través de la violencia, y así lo naturalizamos, bien, y así lo vemos a través de todo el proceso de sociabilización, es que yo tengo que ejercer mi jerarquía de varón y voy a través de la violencia a someterte. Todos estos conflictos penales tienen como causa subyacente la masculinidad hegemónica, y no es como muy difícil decir o totalizar todo eso. Sí, lo que veo es que tenemos los varones naturalizado esa gestión de conflicto a través de la violencia y no a través del diálogo. ¿Bien? El diálogo está permitido, pero no en una rama amplia, sino que yo la violencia la legitimo, la naturalizo y gestiono el conflicto a través de eso, porque efectivamente tengo que sostener mi masculinidad. Entonces, veo que empieza a surgir nuevas masculinidades. ¿Y qué son estas nuevas masculinidades? Son manifestaciones que empiezan a verse dentro de la sociedad de otras formas de expresar el género, ¿bien? No con estos mandatos, ¿bien? Que son libres, diversas, tolerantes, donde no se sujetan a la virilidad propia, al sostenimiento, ¿no? Y que no ven a la mujer como un otro, ¿bien? Entonces, justamente, esta masculinidad es donde empieza a emerger y donde vemos que esta relación que ejercen estas nuevas masculinidades son mucho más pacíficas y más dialógicas, y que están más basadas en el deseo de la otra persona por el hecho de ser persona y en el amor, para decirlo de alguna forma, sino que en el respeto y la tolerancia. Entonces yo ahí, en mi ponencia, trato de conjugar estos principios de masculinidad hegemónica, conflictos penales y las nuevas masculinidades. Entonces, en principio, yo había planteado en mi ponencia que estos dispositivos de nuevas masculinidades podían servir como herramientas en lo que era la justicia restaurativa. Bien, pero, a ver, ¿qué es lo que me pasó? Uno empieza a preguntarse y a ver que efectivamente no necesariamente tiene que ser en lo que denominamos justicia restaurativa, sino que también este proceso de construcción, este proceso que se viene dando a través de las masculinidades, las nuevas masculinidades, tiene que tener una comunicación real con el campo restaurativo, no solamente con la justicia restaurativa. La justicia es como una manifestación, obviamente, de todo este campo amplio que existe. Necesariamente tenemos que ver en este campo y tenemos que implementar en este campo dispositivos que tengan que ver con la deconstrucción y con ver estas nuevas masculinidades. Acá defino, obviamente, lo que es para mí campo restaurativo y justicia restaurativa, pero en lo que efectivamente lo que busco, es decir, no solamente, en la ponencia dije yo justicia restaurativa como un dispositivo o regla de conducta que se podría implementar, bien, para tratar de no dar una prisionalización a determinados delitos que tienen que ver con el sostenimiento, o sí, prisionalización, pero dispositivo de nuevas masculinidades, porque si no, es como que nos quedamos en nada. Y que, obviamente, con un enfoque restaurativo. Entonces, generé este cuadro que tiene que ver con eso.
el campo restaurativo, con un enfoque restaurativo, tiene que darse con estas nuevas masculinidades. ¿Qué quiero decir? Que las nuevas masculinidades deben tener un enfoque restaurativo. O sea, no podemos pensar que los dispositivos que tienen que ver con nuevas masculinidades no tengan un enfoque restaurativo. ¿Por qué? Porque si no, solamente es retributivo y las personas, los varones específicamente, que hagan uso de estos dispositivos, van a, esta también es una idea mía, van a decir, bueno, yo acá tengo el cartelito, que tengo el cursito de nuevas masculinidades, y para el servicio penitenciario, para esto estoy deconstruido y todo bien. Entonces voy a mi casa sin ningún problema y sigo teniendo la jerarquización hacia mi mujer, sigo sometiéndola y sigo sosteniendo estos mandatos. Pero también tiene que haber una deconstrucción desde las nuevas masculinidades hacia el campo restaurativo, ¿bien? ¿Por qué? Al igual que dijeron mis compañeras anteriormente, o sea, la cuestión de género, y las nuevas masculinidades tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ser transversal, ¿bien? No podemos hablar de campo restaurativo si no generamos una transversalidad de género y no ponemos en tensión lo que es restaurativo y cómo se genera esos restaurativos, si no decimos, bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de campo restaurativo si no le cruzamos la cuestión de género, diciendo, bueno, ¿cuál es la participación de la mujer? ¿Cuál es la participación de las chicas trans o de los varones trans? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Bien? Entonces, debe haber vasos comunicantes entre uno y otro a los fines de que esta cuestión sea completa y que el campo restaurativo haya a través de las nuevas, es un dispositivo, un dispositivo de construcción hacia el campo restaurativo y que el campo restaurativo genere un enfoque restaurativo a las nuevas masculinidades. Y esto es mi ponencia, la había comenzado con el final del cuento El Sur de Jorge Luis Borges, ¿bien? Que trata sobre un bibliotecario de origen alemán que viene a la biblioteca de Buenos Aires y que por un accidente en la biblioteca se golpea la cabeza y está mucho tiempo en el hospital, ¿bien? Tratando de salvarse por ese golpe que se había dado. Consecuencia de eso, se recupera y decide irse al sur. El sur no es el sur en esa época el sur no era la Patagonia, el sur era Adrogué, ¿bien? Es Banfield. Con lo cual la persona, una vez que va al sur, entra en una pulpería y por una cuestión de unos gauchos que quieren pelearle o que le hacen unos chistes, él se levanta y dice, bueno, voy a retarme a duelo, ¿bien? Entonces, termina la frase, termina el cuento diciendo esta frase, dice, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esa es la muerte que hubiera elegido o soñado, ¿bien? Obviamente Borges siempre jugaba un poco entre la realidad y la ficción, entonces en el cuento no se sabe bien si él está soñando y muere en el hospital, o si efectivamente él se recuperó y fue. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Es esto, es esa muerte heroica, esa muerte romántica que efectivamente los varones deseamos y queremos. Entonces, bueno, prefiero morir de esta forma, peleando, gestionando un conflicto a través de la violencia, antes que morirme en el hospital desangrado, ¿bien? Entonces, justamente lo que busco es problematizar esa idea de violencia, de esa predestinación de la violencia del varón. Porque ahí está el punto en el cual los varones podemos empezar a deconstruirnos, podemos empezar a replantearnos esos mandatos y efectivamente empezar a generar una cultura del diálogo y de construir, en principio, y acá lo planteo, intragénero. Después, bien, la idea sería que eso sirva, bien, para que esa jerarquía y ese sometimiento que nosotros tenemos para con los varones se pueda llevar adelante con el otro género. Bueno, ahí la saqué, esperen que estoy tratando de volver.
Bueno, Bien. ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Coincido con vos en la importancia de trabajar acerca de estos mandatos de las masculinidades hegemónicas, tanto en los ámbitos de justicia restaurativa como en los distintos espacios de la vida cotidiana, ¿no? En el campo restaurativo. Creo que, sobre todo quienes trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal, tenemos la oportunidad para trabajar sobre estos mandatos nefastos que nos has recordado y que has traído hoy en este ciclo de reflexiones. Es una oportunidad para desplazarnos de esos mandatos, para que nuestros jóvenes y adolescentes puedan repensarse desde otro lugar, y la importancia también de trabajar la perspectiva de género, las masculinidades hegemónicas en los ámbitos escolares, ¿sí? Trabajar desde temprana edad para correr a todos nuestros niños, nuestros jóvenes de esos mandatos que tanto daño hacen. Y cuando trabajamos en justicia restaurativa, tenemos la posibilidad de identificar también dentro de las causas subyacentes al delito si alguna proviene de estos mandatos de masculinidades hegemónicas y brindar la oportunidad a nuestros jóvenes de participar de espacios de reflexión para modificar esas costumbres sociales que lamentablemente muchas veces se van adquiriendo en los mismos hogares, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la próxima expositora, que es la doctora Laura Juliana Duarte Quitián. Laura es abogada, especialista y magíster en Derecho Penal y Criminología y en Derecho Constitucional, con experiencia en la rama judicial de Colombia de más de 13 años. Actualmente es jueza penal del circuito especializado en Bogotá. Adelante, Laura. Gracias, Mariana. Buenas tardes para todos. Es un honor compartir con ustedes desde Colombia espacios académicos en un tema tan importante como es la justicia restaurativa, aunado que también es de entera relevancia presentar ante ustedes una propuesta respecto a una reforma y adición al Código de Procedimiento Penal colombiano. La idea de esta ponencia es presentarles a ustedes esta reforma y adición al Código de Procedimiento Penal respecto a la ampliación del concepto restaurativo y a la implementación de modelos más eficaces. Esto con el fin de lograr una mayor participación del juez durante todas las fases del proceso penal, ya sea en fase de garantías, en conocimiento y en la fase de ejecución de penas. De la misma manera, lograr esa seguridad jurídica respecto a la comunidad y la sociedad con la administración de justicia. Históricamente, el derecho penal ha presentado cambios drásticos respecto a la búsqueda de solucionar esos problemas sociales. Esto ha convertido paradójicamente la norma como una ciencia de dar respuestas a todo tipo de conflictos. Esta transformación, desafortunadamente, no permite avanzar en la construcción de un mecanismo que resulte adecuado y dé una solución concreta a las controversias dentro de la comunidad. La justicia restaurativa nace precisamente como esa necesidad del uso desmesurado del derecho penal. Este nuevo concepto de justicia es llamado también como una cosmovisión que permite y surge precisamente de ese ámbito de la victimología y la criminología, que reconoce que la conducta punible causa daño a las personas, a las comunidades, y que tanto la comunidad como las partes en conflicto se les debe permitir esa participación activa durante el proceso de la solución. El progreso de la justicia restaurativa a nivel internacional ha reflejado la misión de diferentes directrices, resoluciones y recomendaciones proferidas
por diferentes organismos que hacen un llamado a la implementación de programas de justicia restaurativa y protección a las víctimas. A nivel nacional, Colombia ha implementado a través de la Ley 906 del año 2004, de los artículos 518 al 528, la aplicación de la justicia restaurativa. De la misma manera, a través del artículo 324 en la Ley 1826 del año 2017. Sin embargo, a pesar de esa fundamentación internacional y nacional, los funcionarios judiciales, y esto lo digo pues, con tristeza porque hago parte de esos operadores judiciales, no contamos con esas herramientas normativas adecuadas para implementar idóneamente este mecanismo. Por lo tanto, se hace imperioso reformar y adicionar la legislación penal colombiana. En este espacio académico que hoy me han permitido, a través de la doctora Mariana y a través de todos los organizadores del Congreso, me permito exponer esa necesidad de esa reforma al Código de Procedimiento Penal colombiano, precisamente para lograr, como lo dije al inicio, esa participación activa del juez durante todo el proceso penal. De la misma manera, ampliar ese concepto que se tiene actualmente sobre el proceso restaurativo y poder implementar modelos más eficaces que ofrezcan esa seguridad jurídica. A nivel internacional, los modelos de justicia restaurativa que se han podido dar a conocer se operan como los más relevantes tres. El primero es relación a los modelos complementarios, los segundos, los alternativos, y los terceros son aquellos conocidos con finalidad de restauración emocional. Los primeros, que son conocidos como los complementarios, precisamente hacen parte de los sistemas penales más tradicionales que eligen unir los instrumentos de justicia restaurativa al proceso judicial ordinario, y estos se califican como programas conectados con los juzgados, y los programas restaurativos, estos pueden pertenecer o no al sistema administrativo de justicia. En estos sistemas, el desarrollo de un procedimiento de justicia restaurativa culminado con un acuerdo de reparación puede producir ventajas procesales para el imputado o acusado, que se traducen normalmente en una reducción de la calificación de la pena, suspensión o sustitución e incluso beneficios penitenciarios. El segundo modelo de estos programas de justicia restaurativas, que son conocidos a nivel internacional, son los denominados alternativos. Estos son alternativos al juzgamiento porque son vistos como una forma alternativa de solución de conflictos. En esta estructura, los delitos son cometidos por personas que hacen parte de un determinado grupo o en razón a su etnia o su edad. Ejemplo, la comunidad indígena o los adolescentes. Estos procesos pueden ser trabajados en procedimientos de justicia restaurativa y no entrar precisamente al sistema de justicia penal. Una práctica es la realizada y materializada en Estados Unidos y países del norte de Europa, donde utilizan este tipo de programas en relación a menores de edad en casos de robos y hurtos en tiendas. La mayoría son gestionados por la policía o por entidades públicas y se excluyen esos ilícitos reincidentes. En el caso de España, la mediación que se desarrolla en programas de menores puede ser visto como esos modelos de justicia restaurativa alternos. Por último, se encuentran los denominados procesos de restauración emocional. Estos últimos sí, yo les voy a pedir el favor que estén muy atentos porque personalmente considero que deben ser los modelos de intervención de todos los países, porque son aquellos donde existen con iniciativas de justicia restaurativa que no tienen relevancia en el proceso, pero que tienen una finalidad
principalmente de restauración emocional. Un modelo de iniciativo ajeno al proceso en los programas de justicia restaurativa se pueden llevar a cabo con posterioridad a la condena, es decir, en fase de ejecución de penas, y pueden tener, como lo dije anteriormente, relevancia respecto a la situación jurídica de la persona privada de la libertad. Un ejemplo de ese proceso restaurativo puede ser entre un agresor y un familiar de la víctima, precisamente con el hecho de restaurar ese tejido social y que el agresor ofrezca ese perdón a la víctima con el fin de restaurar ese tejido social y ese daño causado. También se podrían incluir aquí los procedimientos restaurativos entre personas que no desean que el sistema de justicia inicie con un procedimiento penal. Puede ser el caso entre conflictos entre padres y hijos, donde no desean que se active ese sistema de justicia y generalmente los agresores suelen ser los hijos. Entonces aquí se incluyen precisamente esos tejidos sociales, tanto familiares y posteriormente se ven reflejados en la comunidad. Entonces, teniendo como base estos tres modelos de intervención en la justicia restaurativa, creo necesario aplicar precisamente esa reforma y adición como argumentación de esa fundamentación internacional y nacional que mencioné respecto a las normas que ofrecen esos mecanismos para la resolución de conflictos. Precisamente el código actual de nuestro país en el Estatuto Procedimental Penal se ofrece un concepto restaurativo. Esta propuesta lo que quiere es ofrecer más ampliamente ese concepto donde claramente se especifique que la justicia restaurativa como definición y como concepto debe ser todo mecanismo en la que la víctima, el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de conflictos derivados del delito en búsqueda de ese resultado restaurativo. Puede ser con la participación de un facilitador o no. Es necesario que este mecanismo de la misma manera incorpore ese ámbito de aplicación objetivo, donde claramente se aduce que se aplica en todas las fases del proceso. Desafortunadamente, actualmente en Colombia, la justicia restaurativa solamente se puede aplicar en fase de conocimiento, solamente con la emisión de una condena o en la suspensión del procedimiento a prueba a través del principio de oportunidad. Son espacios y ámbitos muy reducidos. Con la ampliación de esta definición, lo que se busca es precisamente poder activar estos tres modelos de intervención y que se ofrezcan en programas en las tres fases del proceso penal: garantías, conocimiento y ejecución de penas. Es decir, en la parte de investigación, en la parte de conocimiento, que es la de juzgamiento, y inclusive después de una condena. Si bien es cierto, esa fundamentación internacional que ofrece los manuales y programas de las Naciones Unidas, claramente se debe describir uno a uno los principios que claramente y taxativamente se enuncian precisamente por el Manual de Programa de Justicia Restaurativa emitido por la ONU en el año 2006, precisamente para poder abordar de manera clara cada uno de esos principios sin que se genere ningún espacio y se puede aplicar de una manera y se pueda materializar de una manera concreta esa resolución de conflictos. De la misma manera, la propuesta genera un poco de distensión respecto a la aplicación de beneficios. ¿Por qué? Porque hay dos figuras jurídicas novedosas que pretendo presentar en esta reforma normativa. ¿Cuáles son?
La primera es en relación a una negociación restaurativa como figura jurídica y como materialización de esa justicia restaurativa, y la segunda es el acercamiento penitenciario. Precisamente al reglamentar estos nuevos modelos restaurativos, se debe describir detalladamente en la ley el procedimiento, esos efectos procesales que generan, y precisar las instituciones, las entidades y organismos que son competentes para la prestación de mecanismos restaurativos. Colombia tiene un problema porque nunca invita a entidades privadas. Siempre existe un temor de que solamente se hagan esos convenios interinstitucionales o con entidades meramente públicas. Es necesario poder activar entidades privadas con el fin que se ofrezcan esos protocolos y poder activar de manera mancomunada esos entes públicos y privados y poder de alguna manera ofrecer diferentes programas y un abanico de modelos de intervención, como anteriormente los señalé, alternativos, complementarios y con esa finalidad de restauración emocional. Bueno, en relación a los dos modelos novedosos que presento, uno de ellos es la negociación restaurativa. Quiero comentarles en qué consiste, cuál es su concepto, cómo es su trámite, los efectos procesales que tiene. La negociación restaurativa se define precisamente como todo mecanismo en que la víctima, imputado, acusado o sentenciado participen conjuntamente de forma activa, precisamente para poder solucionar esos conflictos que se generan. Pero aquí existe una diferencia con lo que anteriormente manejaba el Estatuto Procedimental Penal colombiano, y es que este debe ser avalado por el juez competente, que en este caso la negociación restaurativa operaría en fase de garantías y en fase de conocimiento. La procedencia y solicitud. La negociación restaurativa procede desde la formulación de imputación, que en este caso sería la vinculación del proceso en Ley 906 del año 2004, que es la colombiana, la actual, el sistema penal acusatorio, y hasta antes de emitirse el fallo. Solamente procede a solicitud de la víctima. El trámite, ¿cómo sería? La negociación restaurativa procede es cuando el juez suspende ese procedimiento penal hasta por 30 días para que las partes en conflicto lleguen a una negociación, y se interrumpe el trámite, ya sea por cualquiera de las partes, hasta tanto no se cumplan con cada una de las obligaciones pactadas. De la misma manera, si existe algún tipo de incumplimiento por cualquiera de los sujetos procesales, automáticamente se pasa al proceso penal ordinario. Esto a solicitud de cualquiera de las partes. Los efectos. El juez considerará el cumplimiento de la negociación restaurativa como aspecto subjetivo para la imposición de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad o la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena. Esto como aspecto subjetivo. Como les decía hace poco, puede ser desde la negociación restaurativa desde la etapa de investigativa o incluso ya en la etapa de juzgamiento. Y lo que hace el juez es suspender el procedimiento a prueba, revisar precisamente ese acuerdo y si se cumple, si se puede favorecer al ofensor con unos aspectos claramente reseñados en la norma, que pueden ser respecto a la imposición de medidas de aseguramientos no privativas de la libertad y esa suspensión de la ejecución de la pena. La segunda figura jurídica que propongo es el acercamiento penitenciario. Este acercamiento penitenciario es el que opera estrictamente en la fase de ejecución de la pena, es decir, después de la condena. El concepto de esta figura jurídica
es que es un mecanismo por medio del cual víctima y sentenciado llegan a un acuerdo que tiene como resultado la reintegración de la víctima, el ofendido y el sentenciado a la comunidad y a la recomposición del tejido social. Esta debe ser avalada solamente por el juez competente, que en este caso sería el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. La procedencia y solicitud. Este acercamiento penitenciario procede una vez cobre ejecutoria la sentencia y podrá solicitarse por la víctima o por el sentenciado. Terminado ese cumplimiento de ese acercamiento restaurativo, será presentado ante el juez, quien a través de un auto interlocutorio, que es una decisión escrita de fondo, decidirá si realmente procede o no. Y si existe algún incumplimiento por parte del sentenciado respecto a este acercamiento penitenciario, automáticamente se revoca y se sigue el procedimiento penal ordinario. ¿Qué efectos tiene este acercamiento penitenciario? El juez de ejecución de penas, una vez considera este cumplimiento de esta figura jurídica como parte complementaria de la resocialización, podrá analizar como aspecto subjetivo la concesión de beneficios o subrogados penales. Entonces, esta figura jurídica, de alguna manera, incide en esa resocialización y esa composición del tejido social que de alguna manera fue fracturado por la comisión de ese delito, y se tiene en cuenta a la víctima y al agresor. De la misma manera, y resaltando que cuando hablo de la víctima también hablo de su medio y su entorno, tanto familiar como social. El gran avance normativo y práctico de la justicia restaurativa a nivel mundial exige no solamente para Colombia, sino creo que para todos los países, implementar una justicia ordinaria diferente, una justicia que permita volver a la confianza de la administración, que precisamente logre buenas prácticas restaurativas y nuevos modelos de intervención. Estos tópicos enunciados, junto con la propuesta que hoy les presento, permitirían la implementación de modelos de justicia restaurativa más eficaces y la ampliación de su aplicación en diferentes fases del proceso. De la misma manera, estas figuras jurídicas son mecanismos novedosos que son presentados precisamente para restablecer no solo el tejido social, sino generar un mayor compromiso de la participación del juez en la búsqueda de la solución de conflictos. Desafortunadamente, al juez siempre se ve como un sujeto procesal lejos, que no está vinculado precisamente en esa búsqueda de solución de conflictos. Estos modelos, reitero, servirían para generar esa confianza y poder lograr que el operador jurídico tenga más acceso frente a todos los sujetos procesales y también esté incluido en la búsqueda de solución de conflictos y precisamente poder componer ese tejido social que está desafortunadamente fracturado a nivel mundial. Bueno, esta es mi propuesta. Espero haya sido de su agrado. Quedaré atenta frente a cualquier inquietud. Cualquier propuesta también será bienvenida. La idea es complementarlo y poder presentar algo muchísimo más completo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Excelente tu explicación acerca de estas figuras jurídicas que vienen a ampliar la implementación de la justicia restaurativa. Y ojalá que esta reforma penal en la justicia restaurativa de Colombia se concrete. Espero que podamos tener nuevos encuentros donde nos vayas contando cómo fue el avance. Te felicito porque tus propuestas muestran la lucha por estas ganas de querer
implementar mecanismos que realmente vengan a recomponer el tejido social y avanzar en la cultura de paz, ¿no? Que todos los que estamos participando de estos espacios de reflexión es lo que ansiamos. Así que te felicito, muy clara la explicación de cada uno de los programas, y ojalá se concrete en Colombia y en muchos otros estados latinoamericanos y del resto del mundo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, han finalizado todos los expositores. Veo acá en el chat que se han hecho algunas preguntas. Una tenía que ver cómo se contacta Juan Ignacio. Juan Ignacio ha dejado su teléfono, así que Juan Ignacio, prepárate mañana para recibir una catarata de preguntas. Y han hecho una pregunta que dice, a ver, acá la anoté. ¿Qué dispositivos se podrían proponer para generar la igualdad entre varones y mujeres y la perspectiva de género transversal a todos los ámbitos? A ver si, ¿quién quiere responderlo? Si Laura o alguna de las otras expositoras, Lorena, Juan Ignacio. Bueno, a ver, no sé. Dispositivos hay varios, bien, lo que pasa es que lo que yo veo, la igualdad entre varones y mujeres, eso es como ese fin teleológico, es como, no sé, como la revolución, por decirlo de alguna forma. Desde el punto de vista de las masculinidades y desde el punto de vista del varón, que tenemos una situación de privilegio y de dominio, justamente se nos interpela y se nos dice ¿qué es lo que se nos tiene que ofrecer en algún punto de vista retributivo? ¿Qué se nos tiene que dar o qué no se nos tiene que convencer para dejar esa posición de dominio? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que se nos tiene que dar? ¿O qué se nos tiene que ofrecer? ¿Cómo se nos tiene que convencer para soltar esa posición de dominio? Porque no, la posición de dominio no se suelta solamente porque la igualdad. ¿Bien? Es muy difícil pensar, o si pensamos así es como es un voluntarismo raro. Entonces, hay que hacernos una interpelación a los varones, ¿bien? Y a todos los que tenemos situaciones jerárquicas y de poder, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros para igualar y soltar esa situación de dominio, esa situación de poder? Hay una anécdota que leí en un libro sobre una cuestión de un patio de una escuela, donde efectivamente ese patio de la escuela estaba dominado por varones que jugaban a la pelota. Entonces, con esta cuestión de la igualdad, los maestros y las maestras decían, bueno, hay que dividir el espacio, hay que permitir el espacio, o hay que arreglarlo en tal hora, tal hora. Entonces, efectivamente, ¿qué pasó? Que esa situación se arregló, pero los varones, ¿bien?, encontraron el método para seguir utilizando el espacio y el tiempo en los mejores momentos, y de dominar ese espacio y ese tiempo. ¿Y por qué? Porque juegan a la pelota, porque tienen una situación de jerarquía y de dominación, y los varones encontramos la metodología para, a pesar de todas estas cuestiones de género y de desconstrucciones, para ver los atajos y ver los mecanismos para seguir en esa situación de dominio de poder. Entonces, es una cuestión que a mí, por lo menos personalmente, puede haber muchos dispositivos, pero generar esta igualdad, una igualdad real o una igualdad que tienda hacia el futuro, es muy difícil, y no, soy bastante como decir, bueno, la verdad que esto no se va a poder hacer, pero bueno, la idea es que es el camino, es el horizonte, ir hacia ahí, pero bueno, es como que soy medio escéptico. Y también me pregunto y me interpelo cuando escribía sobre la masculinidad, también no es un dispositivo más de los varones para decir, nosotros también estamos en esta cuestión de género ahora. Antes era exclusivamente las mujeres, ahora nosotros también participamos, mirá, y ganamos un espacio, encontramos la metodología
también estar en la perspectiva de género, cuando antes éramos excluidos porque era una cosa de las mujeres y de la población trans, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones que a uno le interpela si efectivamente puede haber una igualdad real entre varones y mujeres en un corto plazo, y cómo hacemos nosotros para soltar esa situación de dominio y de poder. Entonces, más que los dispositivos, que puede haber muchos para empezar a romper, bien de a poquito, digo, como un fin, bueno, ¿estamos dispuestos los varones a dejar esa situación de dominio? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos para soltar esa situación de dominio? Como algo retributivo, no sé si es lo mejor, pero algo, tengo que convencer al otro, de alguna forma, al otro varón, ¿bien? Que sigue cosificando, que sigue ejerciendo violencia, que sigue ejerciendo dominio. De alguna forma tengo que convencerlo, alguna estrategia tengo que dar, ¿bien? Y esa estrategia teleológica es decir, bueno, hay que soltar esa situación de dominio. Bueno, esa es como mi reflexión que hizo sobre esta pregunta, más que un dispositivo claro, ¿bien? Hacia decir, bueno, esto va a generar igualdad. Porque nosotros tenemos los dispositivos o los mecanismos para estar de vuelta en el dominio y de vuelta en el poder. Esa es mi reflexión. Yo quisiera agregar de que en este sentido me sumo a la pregunta que se hace Juan Ignacio en esto de que por qué soltar esa situación de dominio, y me parece que un poco en base a lo que hemos estado hablando, la necesidad por ahí es la de sensibilizar y dar a conocer de que de que no nos sirve a nosotras, que no les sirve a las masculinidades, y que terminan siendo presos de determinados mandatos que desde pequeños, o sea, van anulando la capacidad de poder expresar los sentimientos, que los va convocando a solucionar sus conflictos de formas violentas, de manera que son cuestiones que tampoco les sirven a las masculinidades. Por ende, me parece que va un poco por ahí la reflexión. Entonces, me sumo a lo que hablaba Eleonora y a lo que hablaba Sonia en el chat en cuanto a la necesidad de capacitarse, de hacer ciclos de reflexión, de sumar a las masculinidades para ir empezando a deconstruirse, en visibilizar cuáles son las problemáticas y cuáles son las realidades que viven este colectivo. Y me parece que también es importante cómo se van viendo determinadas acciones, por ejemplo, que van desde lo discursivo, que lo podemos ver en Argentina, que está muy palpable, así como también lo vamos viendo en distintas manifestaciones del arte, como que van calando y que van generando ese sentido que es el que hacia el que queremos ir. Así que me parece que va como un poco por ahí, por la idea de esto de poner conciencia, de ir echando luz y me parece que es como por ahí la búsqueda. Bien, muchas gracias Lorena, gracias María Eugenia, gracias Laura, gracias Juan Ignacio, y bueno, y un especial agradecimiento también al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, a la Defensoría General de Lomas de Zamora, especialmente al doctor Raúl Lamberto, al doctor Eduardo Germán Bauché, que hacen posible la realización de este ciclo de reflexiones. Y bueno, un cálido saludo para cada uno de los expositores, para cada uno y cada una de los que estuvieron presentes en este encuentro. Gracias. Y bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro del día de hoy. Los invito para el próximo jueves 22 a participar de la jornada sobre justicia restaurativa y derechos humanos. Así que bueno, un abrazo a todos y hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias, muchas gracias.